Bienvenidos una vez más aquí a La Discrepancia. ¿Y dónde estamos? Estamos en Artículo 47, este programa que tenemos dedicado al derecho a la vivienda. ¿Y con quién vamos a hablar de vivienda mejor que con Fernando Acedo Rico y Julio Rodríguez? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenos días, Ana. Buenos días, Julio. Satisfecho de estar aquí. Encantada yo de recibiros. Además, hoy, bueno, venimos con noticias frescas y de primera mano porque esta pasada semana Fernando ha tenido la oportunidad de comer con la ministra de Vivienda después de una visita a unas viviendas en Tarancón. Cuéntanos un poco qué os contó, Fernando. Bueno, la verdad que yo siempre lo he dicho aquí públicamente, me parece una ministra muy buena, muy seria, trabajadora y la verdad con un dinamismo importante, ¿no? Ella fue en concreto a inaugurar con Emiliano García Paje, con el presidente de la Junta de Comunidades, las viviendas de eficiencia energética. Y luego ya el alcalde la invitó y comimos pues, un grupo de personas en esencia, ¿no? La verdad que la parte primera fue una parte de diálogo en un atril. Ella se sometió a preguntas, yo le formulé una pregunta y también expuso cuál era más o menos su idea del programa, vamos a llamar, de vivienda por parte del Estado. Ella es consciente perfectamente del carácter residual que tiene la vivienda como competencia evidentemente autonómica. Y resumiendo, habló de la necesidad de un acuerdo con las comunidades autónomas para poder generar un plan de vivienda en condiciones. En segundo lugar, habló también del tema de la empresa pública. Sobre la empresa pública hizo una serie de consideraciones, bueno, que creía que para verano podía empezar ya a funcionar. Vino más o menos a decir que había dado instrucciones a la Sareb para que todos aquellos grupos de inmuebles que se querían vender no se vendiesen y de alguna manera generar ya un parque público de vivienda de suelo para la nueva empresa, ¿no? Y luego yo por último le pregunté a la ministra, le dije curiosamente que también que tenía un coloquio con Julio Rodríguez todos los lunes y sonrió, le hizo especial ilusión cuando mencioné el nombre de Julio, ¿no? Luego también le dije que lo más importante para mí ahora era recortar plazos, es decir, que no puede estar hablando de 10 a 15 años de pasar de suelo rústico o no urbanizable a suelo urbano. Más o menos fue esa bueno, y por último habló también, sí, de que para finales del año 2025 se presentaría un plan de rehabilitación importante para intentar mejorar todo lo que es la política de rehabilitación en las ciudades, que realmente es pobre hasta ahora, ¿no? Y eso es más o menos, creo, un resumen que puedo explicar de la comida con Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, que fue realmente agradable. Bueno, Julio, de este resumen que nos ha hecho Fernando, ¿qué sacas tú de más interesante? Aunque ya nos lo ha explicado muy bien, pero ¿qué lectura haces? Posiblemente lo más novedoso, aunque parece que suena tópico, es lo del acuerdo con las comunidades autónomas. Este año se acaba el vigente Plan Estatal de Vivienda 2021-2022-2025. Hasta ahora han sido planes cuatrienales y este año se debe redactar el plan que va a ser quinquenal 2026-2030, según también me dijo a mí la ministra en otra ocasión anterior. Bien, lo del plan quinquenal me parece bien. Entonces, la cuestión está en... Me pregunto sobre todo si en este acuerdo al cual ha aludido Fernando con las comunidades autónomas puede ser el establecer una serie de objetivos a distribuir entre todas ellas. Yo sigo teniendo el sesgo de mi etapa de presidente del Banco Hipotecario, en la cual
cada año el gobierno pactaba con las autonomías un reparto de las viviendas de protección oficial que se iban a hacer y yo tenía que ir detrás financiando casi el 40% de todo lo que se hacía. Bueno, entonces creo que es conveniente que esto se precise un poco más y también el plan de rehabilitación que debe de dársele un carácter más ejecutivo porque ha habido bastante dinero público para ayudar a la rehabilitación, pero luego nos hemos encontrado que algunos ayuntamientos no lo aplican con mucho entusiasmo. Es posible que como yo vivo en Pozuelo de Alarcón, que es la apoteosis del PP, o sea, la apoteosis de la derecha madrileña, pues a lo mejor esto de la rehabilitación no parece que le entusiasme mucho, porque me dicen los concejales socialistas que bueno, que ahí está, pero que el ayuntamiento no suele mostrar mucho entusiasmo. Lo de la rehabilitación es muy conveniente, parece muy positivo, pero da la impresión de que como tiene que pasar por el filtro de 3 administraciones, pues siempre nos quedamos muy por debajo de los objetivos, cuando es muy conveniente. Además, está demostrado que en España, de lo que se construye cada año, la proporción destinada a rehabilitación es de las más bajas de toda Europa. Así que España gasta poco en rehabilitación dentro del elevado gasto total anual en vivienda. Pero en conjunto considero interesante la entrevista, el contacto con la ministra al cual ha aludido Fernando. Fernando, ¿tú crees que realmente la política de derechas va en contra de la rehabilitación? No, me gustaría una cuestión previa, Ana, en relación con lo que ha dicho Julio, que se me ha olvidado. La ministra comentó que en el plazo que llevaba de ministra de Vivienda, 1 año y 4 meses, se había reunido más de 11 veces con los consejeros de vivienda de las comunidades autónomas. Se había reunido más veces que en los últimos 10 años los anteriores directores del plan de vivienda. De directores o consejeros de vivienda, pueden ser directores. Bueno, eso es lo que insistió, que por ella no iba a quedar y que iba a insistir en reunirse para poder llegar a un acuerdo. A tu pregunta, yo creo que no. Yo creo que la política de rehabilitación no está reñida con las siglas de un partido o de otro partido. Yo creo que está reñida con una falta de eficacia de la administración. Porque igual que cuando hablamos de un suelo, urbanizarlo, no hay que hablar con personas. Cuando hablamos de rehabilitación, diferenciando rehabilitación de regeneración y renovación urbana, rehabilitación hay que hablar con personas que en algún momento a lo mejor hay que sacarlas del lugar donde viven, y por eso entiendo, desde mi punto de vista, que la iniciativa pública es fundamental en todo lo que es rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Yo trabajé durante 15 años para el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por José María Álvarez del Manzano, y puedo asegurar que la política de rehabilitación prácticamente no existió. No existió porque no había un dinamismo suficientemente importante para poder acometer medidas de rehabilitación. Ahora bien, insisto, fundamental iniciativa pública y fundamental las empresas públicas para que puedan alojar temporalmente mientras se hacen las obras de rehabilitación o regeneración o renovación urbana. Julio, parece que esto que acaba de decir Fernando de las empresas públicas sí que es verdad que va como más ligado probablemente con unas siglas socialistas. ¿Tú crees que los gobiernos socialistas apuestan más por empresas públicas para la vivienda? Bueno, en teoría sí. O sea, el discurso socialista en materia de vivienda, yo me siento muy identificado con ese discurso. La cuestión donde ya me siento más distante es en el grado de ejecución de alguno de estos objetivos. Yo, si describiera ahora mi esquema, lo que yo defiendo en materia de política de vivienda, sonaría muy próximo a lo que dice el gobierno, pero sin embargo espero más acción, espero más, sobre todo más contundencia. Y es cierto que no, lo de la rehabilitación es problemática tanto a ayuntamientos de la derecha como de la izquierda. Lo que sucede es que me cuidé de decir que yo, el caso que conozco mejor es el de Pozuelo de Alarcón, y Pozuelo de Alarcón adolece de un problema, que es que desde el año
83 gobierna el Partido Popular, con lo tanto este ayuntamiento la gente vota PP sin saber ni siquiera el nombre de los alcaldes. Y entonces esto da lugar a que el Ayuntamiento de Pozuelo tenga un talante distante, despótico y además muy seguro de que lo que va a hacer le van a votar. Entonces es posible que el defecto que ha aludido yo a Pozuelo no sea generalizable. Yo también una cosa que comento con frecuencia es que yo soy granadino de Motril y sé lo que se hace por allí. Entonces siempre veo que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, que lleva ya muchos años gobernado por la derecha, las cosas en las que se mete el Ayuntamiento de Madrid por tradición urbanita de hacer política de vivienda está muy por encima de lo que hace cualquier ayuntamiento medio andaluz. Es decir, que allí en Andalucía la política de vivienda que ha habido hasta ahora pues ha sido casi nula, apenas si hay viviendas de protección oficial. Y sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por la derecha, pues tiene hasta viviendas de alquiler, donde tiene un listado de solicitudes, muy alto por cierto, por hacer su sorteo. Esto en Andalucía es muy poco frecuente, muy poco frecuente. Es decir, que es verdad que las clasificaciones derecha e izquierda en esto pues, son arbitrarias, pero sin embargo, sin embargo, el caso de Pozuelo es un caso un poco extremo, posiblemente derivado de esa circunstancia. Si un ayuntamiento en el año 79 gana no por mayoría absoluta, gana es que de 25 concejales saca 20 o 21. Entonces, y esto ininterrumpidamente, lo haga mejor o lo haga peor. Y esto creo que es un peligro para la democracia en estas ciudades, porque uno ve que cada vez queda más distante este ayuntamiento de lo que son los problemas de los vecinos. Pero es cierto que en esto, en materia de rehabilitación, yo creo que todo el mundo está de acuerdo sobre el papel. España destina a la rehabilitación mucho menos que la media del resto de países europeos, tiene un parque de viviendas envejecido, requiere gastarse bastante en rehabilitación y hace falta eficacia. En la línea que decía Fernando, eficacia y simplificación de trámites, porque en este aspecto se tarda muchísimo en llevar a cabo los programas. Bueno, no vamos a entrar en el caso de Pozuelo de Alarcón, no. que como sabéis he trabajado muchos años en información local y lo conozco bien. No creo que todo sea culpa del PP, a lo mejor el PSOE también tiene su parte de culpa, pero más allá de eso vamos a volver a la vivienda. Y sí que me ha gustado esta comparación que has hecho entre el Ayuntamiento de Madrid y los ayuntamientos andaluces. Esto no puede tener también que ver con una falta de vivienda que hay a lo mejor en Madrid que en Andalucía, al tener más suelo, al tener más extensión, pues es menos complicado. ¿Tú qué crees, Fernando? Yo coincido en parte, Ana. Yo estaba escuchando a Julio, no conozco la realidad social de Andalucía, pero sí conozco la realidad social de Castilla-La Mancha, que es un territorio muy amplio también, en donde evidentemente el problema de la vivienda, hombre, existe, porque existe, no se urbaniza, no se genera suelo urbanizable, pero ha habido momentos en que la vivienda protegida era más cara que la vivienda libre. O sea, así como lo digo, la vivienda era más cara que la vivienda libre. Con eso quiero decir que, insisto, Andalucía lo desconozco, pero sí Castilla-La Mancha, pues hay unas brechas enormes entre una provincia como Toledo y una provincia como Ciudad Real o como Guadalajara. Toledo es un boom, Guadalajara o Ciudad Real no lo es. Albacete es un boom y Cuenca tampoco lo es. Por eso me refiero que yo creo que por eso coincido en esto y vuelvo a la ministra, que es fundamental una coordinación para poner armonía en todo lo que sea la ejecución de viviendas. No tiene nada que ver la ejecución de viviendas en la provincia de Guadalajara que la ejecución de viviendas en la capital, en Madrid, o en Fuenlabrada, o en Getafe, o en cualquiera de los municipios, o Pozuelo de Alarcón, ¿no? Es decir, o San Sebastián de los Reyes, que hay tiros, ¿no? Entonces, sí coincido en tu observación, Ana, que la situación territorial de las comunidades autónomas y su extensión sí afecta a la política de vivienda.
Julio, tú que sí que conoces ambas realidades y que te has quedado ahí con ganas también de decir algo al respecto, ¿qué opinas de esto? ¿La Sí, no, es extensión que y la cantidad de vivienda influye en las políticas que se desarrollan? sí, en general lo que sucede en la cultura andaluza es que el problema que aparece allí sobre todo es el problema del empleo. Entonces, la cuestión es que hay una tasa de desempleo muy alta y una tasa de actividad baja. Es decir, en Andalucía se utiliza mucho más la tasa de paro, pero sin embargo donde aparece también mal es en la media de empleos por cada 100 habitantes. Es decir, hay escasez de empleo y los empleos son de baja remuneración. Eso explica ese último puesto en la clasificación de PIB por habitante. Entonces, en ese contexto, la vivienda solo se ve como algo con lo cual pueden reducir el desempleo, pero entrar en la política social siempre queda un tanto en segundo plano. Se considera como es un asunto familiar. El sociólogo Jesús Leal dice que esto de la vivienda, sobre todo en los países mediterráneos, se considera que es un tema familiar, mientras que en los países nórdicos se considera que es un problema de Estado. O sea, en Suecia, Noruega, estos países los resuelve, el Estado tiene una obligación de intervenir. Y entonces nos encontramos que en el mundo urbano, en las ciudades capitales, hay algo de más preocupación por el papel, por el problema de la vivienda. Pero, sin embargo, cuando llegamos a estas poblaciones de tamaño más reducido, pues mi pueblo no es tan reducido, tiene más de 50.000 habitantes, pero sin embargo no entra para nada. Incluso cuando yo he hablado, incluso con un militante del PSOE de mi pueblo, le he hablado de la conveniencia de hacer más viviendas protegidas y me ha dicho, no queremos más Huerta Carrasco. ¿Qué era la Huerta Carrasco? Es algo así como las 3.000 viviendas de Sevilla trasladadas a mi pueblo. Es decir, que como ha habido en el pasado actuaciones públicas en materia de vivienda que han dado lugar a una concentración fuerte de viviendas sociales para hogares de menos ingresos, pues aquí se ha mezclado pues gente bastante, hogares en una situación muy vulnerable. Entonces, esto ha dado lugar a una concentración y presencia de problemas de droga y todos estos problemas que lo simbolizan muy bien las 3.000 viviendas en Sevilla. Es decir, que en Andalucía, pues sí, hay ahora idea de que es conveniente hacer viviendas para que los jóvenes no tengan que dedicar tanto esfuerzo para acceder a la vivienda, pero hay sí una reserva de que no nos vayan a meter las 3.000 viviendas. Y posiblemente esa reserva sea verdad y sea justa, pero posiblemente se exagere. No, porque no tengamos unas 3.000 viviendas, no vamos a hacer viviendas sociales. Es decir, que hay no está muy incorporado a la cultura andaluza, quitando la capital, Sevilla. En Sevilla hay una actuación de política de vivienda. Málaga deja más que desear en este momento. El alcalde de Málaga tiene muy buena imagen en Andalucía, pero soltó aquello de que si las viviendas son muy caras en Málaga, que se vayan a vivir a otra ciudad, pues no fue una frase muy afortunada, ¿no? Entonces yo allí observo que los alcaldes pues continuamente hablan de que van a crear tantos empleos y las viviendas rara vez dicen algo que en Madrid es un hábito corriente. En Madrid cada vez que se hace una promoción, un proyecto de vivienda, siempre se dice que al menos el 20 o el 30% serán viviendas con algún tipo de protección. Eso allí en Andalucía no es frecuente. Eso no es muy raro encontrarlo. Señal de que socialmente se considera que es como un problema de segundo grado y de segundo nivel. Ahora, sin embargo, también me dicen que ya empieza a haber habitaciones alquiladas a precio de alquiler, señal de que el problema de la vivienda está en este momento afectando bastante a toda España, cuando ya empieza a notar que el problema de la vivienda va allí también subiendo de tono. Fernando, estos porcentajes de los que hablaba Julio de vivienda protegida cada vez que hay una promoción, ¿esto es una legislación a nivel autonómico? Bueno, en principio sí. Digo en principio porque yo la estudié siempre como una competencia de la legislación estatal. Es decir, me puedo equivocar, pero creo recordar que no sé si fue la ley de 2007 o el texto refundido de 2008, hablaba ya de una reserva del 20 o del 30%. En mi época municipal estaba en los umbrales del 10%, que era el número, que era el tanto por ciento del terreno que había que entregar urbanizado al ayuntamiento para construir viviendas sociales, ¿no? Evidentemente, de ese 10% nos nutríamos, las empresas públicas para poder ejecutar una política de vivienda. Sí, lo que dice Julio es así.
Yo entiendo que ahora es evidente que es una competencia estatal autonómica, y no recuerdo con claridad, quizás Julio sí lo sepa, si la ley de vivienda establece ya algún tipo de porcentaje que se deba reservar a vivienda con algún tipo de protección. Yo creo que no, pero no me acuerdo con claridad. Pero sí, en principio es una competencia autonómica clara, Ana. Julio, ¿tú La ley recuerdas si estatal, se trata de una competencia estatal? sí, la ley de vivienda del año 7 que se hizo con María Antonia Trujillo de ministra, que después fue objeto de un texto refundido por un Real Decreto Ley en un año posterior, y que después el Partido Popular en la etapa de gobierno de Rajoy respetó bastante esta ley de suelo del año 7-8, hizo algunas correcciones, pero la respetó bastante. Entonces aquella ley establece que el 30% de los nuevos desarrollos inmobiliarios tiene que ir a viviendas protegidas, sin decir la palabra VPO, que últimamente está borrada, viviendas protegidas. Y luego existe el 10%, que es la cesión de suelo que se hace al ayuntamiento, que en un sitio es el 10, el otro el 15, pero vamos a dejarlo en un 10. Entonces nos encontramos, por tanto, que en los nuevos desarrollos inmobiliarios el 30% de lo nuevo pues tiene que ser viviendas protegidas, aunque sean otros tipos de promotores u otro tipo de constructores los que entren, pero sobre todo donde la cosa es más, digamos, más contundente es ese 10% de edificabilidad que se le cede al ayuntamiento. Entonces, en este aspecto, pues según mis noticias también, tengo que citar a Pozuelo, que es lo que conozco, es que el ayuntamiento por lo general no suele aprovechar ese 10% para hacer viviendas sociales sobre el mismo, o para hacer esto en un polígono industrial o un polígono empresarial, como tienen, por ejemplo, Las Rozas y Majadahonda, cerca de Pozuelo, tienen unos polígonos hermosísimos donde hay de todo. En Pozuelo no, en Pozuelo tiene que ser ladrillo absoluto. Y luego resulta que ese 10% que se le cede al ayuntamiento, por lo general, se le vende al promotor a precios por debajo de mercado. Esto ya es sangrante. Este 10% que tendría que ser para viviendas sociales, o que tendría que ser para alguna infraestructura social, un centro de salud o algo, pues hay bastantes ayuntamientos que lo que hacen es que hacen es que en lugar de destinarlo a esto, se lo vuelven a vender al promotor incluso en mejores condiciones que el mercado. Esto lo que revelaría también es una política municipal muy proclive normalmente al desarrollo inmobiliario. Es decir, los ayuntamientos en general han encontrado siempre en el desarrollo inmobiliario una manera de financiarse, y en este aspecto hay de todo. Puede haber muchos tipos de alcaldes que ni de lejos harían eso, pero desde luego yo lo que conozco más, lo conozco en el pueblo que vivo y en el pueblo de donde soy. En el pueblo donde soy también igual. Eso se les revende al promotor a precios por debajo del mercado. Pero esos porcentajes de los que habláis para el ayuntamiento son independientes de los porcentajes, a su vez, que tienen que dejar para hacer zonas públicas, para hacer infraestructuras, equipamientos para para esas mismas viviendas. Hay suelo dotacional y este suelo, esta edificabilidad cedida. Es decir, se pueden mezclar las dos cosas, pero ese 10% tiene que ser para finalidad social necesariamente, y con frecuencia no se destina a ninguna finalidad social. Con frecuencia se le revende al mismo promotor a precios por debajo del mercado, pero esto depende ya un poco del entusiasmo mayor o menor que tengan, porque también en Madrid he citado positivamente los ejemplos de Majadahonda y Las Rozas, que gobierna el PP, en los cuales, sin embargo, hay, pues normalmente, pues yo cuando voy a cualquier actividad de comprar algo, tengo que ir a los polígonos o los sitios que hay en Majadahonda, y sin embargo en Pozuelo no hay ni eso. Es decir, que da la impresión muchas veces los ayuntamientos que son una franquicia de los promotores inmobiliarios, aunque lo que estoy diciendo es fuerte y duro, pero en la realidad se le parece un poco. Bueno, os voy a dejar 2 minutos a cada uno, porque aunque queríamos sacar otro tema más, no nos va a dar tiempo, lo vamos a tener que dejar para la semana que viene, pero bueno, hay más días que longanizas, ¿no? Que dice el dicho. Pues la semana que viene vamos a hablar de esa proyección que hace el INE para el año próximo de vivienda, que nos parece un poco exagerada. Pero bueno, para terminar el tema de hoy, Fernando, conclusión
del día de hoy, de este tema de vivienda que hemos hablado? Mi conclusión, bueno, es en relación con lo que decía Julio de los ayuntamientos y la monetarización de ese 10%, lo que dice Julio de venta al promotor. Mientras yo estuve en el Ayuntamiento de Madrid, estuve 15 años, la verdad que era prácticamente imposible que ocurriese lo que dice Julio. La práctica totalidad de ese 10% iba a las empresas públicas, bueno, a la empresa municipal de la vivienda, que era de lo que vivíamos, ¿no? Del suelo que nos cedía la gerencia de urbanismo, ¿no? Era muy difícil, yo no recuerdo ningún caso de monetarizar esa edificabilidad. Lo que hablas tú del dotacional, Ana, eso depende ya de los usos, es decir, el plan parcial o el plan que sea, ya puede definir que haya dotaciones en determinadas parcelas, provengan o no provengan de ese 10%. Es decir, según el uso que el ayuntamiento quiera aprobarle al redactor del plan. Es decir, quiero hacer un centro de salud, quiero hacer 2 colegios, quiero hacer... Hay una serie de parámetros, ya está parametrizado, de por cada número de habitantes cuántos hay centros de salud o cuántos colegios. Y por último, se me olvidaba también, la ministra habló que consideraba ya el derecho a la vivienda como el 5º pilar del estado del bienestar, detrás de las pensiones, el trabajo, la educación y la salud. Y aquí concluyo. Bueno, no está mal esa conclusión de la vivienda como 5º pilar del estado de bienestar. Venga, Julio, hazme esa conclusión, que me cojas a este pilar y todo lo que hemos hablado hoy para terminar el programa de hoy. Bien, el estado de bienestar lo integran sobre todo la educación, la sanidad y las pensiones. Ahora se incluyen también los cuidados, que se ha visto que es un tema importante a raíz de los problemas de las residencias de mayores. Y luego aparece la vivienda como parte del estado de bienestar. Sin embargo, está generalizado que en todo el mundo occidental estos últimos años se ha destinado mucho menos dinero a vivienda, mucho menos gasto público a vivienda que lo que había con anterioridad. Carme Trilla, que es una de las personas que en España sabe más de vivienda, siempre dice que si la vivienda se le tratara como se trata a la educación o a la sanidad o a las pensiones, debía haber mucho más dinero público destinado a vivienda. Es decir, que en este momento la vivienda, lo que ha dijo la ministra, estoy completamente de acuerdo. La cuestión es que llegue a cuajar, porque hemos tenido... se mide el peso de la vivienda en el estado de bienestar, se mide por el gasto público destinado a vivienda, y habíamos estado en etapas. Al inicio de este siglo estábamos próximos al 1% del PIB. Últimamente habíamos caído, el gasto público estatal en vivienda había caído al 0,15. Ahora ha dado un salto en los 3 últimos años gracias a los fondos europeos de estos programas, que ha venido bastante dinero, que ha permitido mucho financiar todo, bastante de lo que ahora mismo se está construyendo. Es decir, que es posible que en este momento la vivienda como parte del estado de bienestar esté en horas bajas, pero como el problema social se ha hecho tan grave, es posible que asistamos, si es posible, a una recuperación del peso del gasto público destinado a vivienda, que en España es un poco más complejo de analizar, porque está el gasto público estatal, está el autonómico y está el local. Pero, sin embargo, le he oído decir siempre al secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, le he oído decir que prácticamente el 75% de lo que gastan las comunidades autónomas en vivienda procede del Estado. De ahí la trascendencia que tenga la partida gasto público estatal, que se ha puesto en unos 3.500 millones de euros, que esto está todavía por debajo del 0,5%, y que sería conveniente que en los próximos años, con independencia de que el origen sean impuestos, deuda pública o fondos europeos, convendría que esa proporción de gasto público sobre el PIB pues subiera un poco más, se aproximara más al 1% de lo lejos que queda en este momento. Pues yo creo que con esta conclusión que nos acaba de hacer Julio y con todos los temas que hemos puesto hoy sobre la mesa, nos vamos con un programita bastante completo. Os agradezco mucho, como siempre, el haberme puesto luz en un tema tan complicado como es la vivienda. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Julio. Y a ti, Julio, lo mismo digo. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Muy bien, pues hasta la semana que viene, si Dios quiere, como decíamos antes. Y a todos vosotros, aquí nos vemos en La Discrepancia. Hasta la semana que viene. Muy bien.
Adiós.